Jubilado inútil. Esas dos palabras salieron de la boca de mi hijo Jorge. Como si fuera lo más natural del mundo. Estábamos sentados en la mesa de su comedor, la mesa de madera que yo mismo barnicé cuando se mudó a esa casa hace 5 años. Y él me las gritó delante de su esposa Carmen y mis 2 nietos. Jubilado inútil, me repitió, como si no hubiera quedado claro la primera vez. Los niños se quedaron callados. Carmen fingió que revisaba su teléfono, y yo me quedé ahí parado con mi taza de café a medias, sin entender cómo habíamos llegado a ese momento. Empezó porque le sugerí que no gastara tanto dinero en esas vacaciones a Cancún que estaba planeando. Papá, ya no me vengas con tus consejos de pobreza, me había contestado. Tú no entiendes cómo funcionan las finanzas modernas. Aun cuando le dije que el dinero no crece en los árboles y que más valía ser precavido. Explotó como volcán en erupción. Ya me tienes hasta la madre con tus sermones de jubilado inútil. Yo tengo mi propio negocio. Yo genero dinero, no como tú, que vives de tu pensión miserable. Las palabras me pegaron como martillazo en el pecho. Se me cortó la respiración y sentí cómo se me aflojaron las rodillas, igual que cuando me dieron la noticia de que Esperanza tenía cáncer. Tuve que agarrarme del respaldo de la silla para no tambalearme ahí mismo mientras lo escuchaba gritar. No podía quitarme de la cabeza una pregunta que me carcomía las entrañas. ¿En qué momento el niño que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas se había convertido en este hombre que me veía como basura? Jorge siguió hablando de sus logros, de su empresa de consultoría, de sus clientes importantes, de todo lo que había construido por sí solo. Carmen asentía de vez en cuando. Los niños se escondieron en sus cuartos y yo me quedé ahí, parado como estatua, sintiendo cómo se me revolvía el estómago con cada palabra que salía de su boca. No necesito que me digas cómo manejar mi dinero, terminó diciendo mientras se paraba de la mesa. Mejor ocúpate de administrar tu pensión de 5,000 pesos y déjame en paz. Me levanté despacio, guardé el periódico que había estado leyendo y le dije, con la voz más tranquila que pude encontrar: a mí está bien, mijo. Si eso es lo que piensas de tu papá, lo respeto. Encaminé hacia la puerta sin voltear atrás, pero antes de salir alcancé a escuchar como Carmen le susurraba: no le hables así a tu papá. Es que ya me tiene harto con sus consejos de pobre, le contestó Jorge. Sin bajar la voz, manejé de regreso a mi casa en silencio, con las ventanas abajo, para que el aire me ayudara a procesar lo que acababa de pasar. En el semáforo de López Cotilla y Federalismo, donde siempre nos deteníamos cuando era niño para comprar chicharrones, me quedé viendo a un señor que vendía periódicos y pensé en este hombre que no conoce a Jorge de nada. Probablemente me trataría con más respeto del que recibí hoy de mi propio hijo. Llegué a mi casa y me senté en mi sillón favorito, el mismo donde Jorge se acurrucaba cuando era pequeño, para que le leyera cuentos antes de dormir. Me serví un vaso de agua, porque tenía la garganta seca, como papel, y me quedé ahí pensando en una sola cosa, algo que Jorge no sabía, algo que había guardado en secreto durante años, algo que cambiaría completamente su perspectiva sobre quién era en realidad su jubilado inútil de padre. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé dando vueltas en la cama hasta las 4 de la mañana, repasando cada palabra que Jorge me había gritado. Jubilado inútil. Las palabras me seguían resonando en los oídos como campana desafinada al día siguiente. Decidí llamarle para ver si se le había bajado el coraje. Marqué a su celular a las 10 de la mañana, una hora en que siempre me contestaba, pero me mandó directo al buzón. Volví a marcar una hora después. Otra vez, el buzón. A las 2 de la tarde intenté de nuevo. A nada. Eso me pareció extraño. Jorge siempre había sido respetuoso conmigo, incluso cuando estaba ocupado. En 20 años de tener celular, nunca me había colgado o ignorado las llamadas más de un día seguido. El martes intenté visitarlo en su oficina de consultoría, esa que tiene
en el edificio corporativo de Zapopan. La secretaria, una muchacha muy amable, que siempre me saludaba con cariño, me recibió con una sonrisa incómoda en don Ramón. «Qué gusto verlo», me dijo, pero había algo raro en su voz. «Déjeme avisarle al licenciado Jorge que está usted aquí». Ansé, metió a la oficina interna y alcancé a escuchar voces, pero no pude distinguir las palabras. Salió después de unos minutos que se me hicieron eternos. «Disculpe, don Ramón, pero el licenciado está en una junta muy importante con inversionistas extranjeros. Me pidió que le dijera que mejor le habla más tarde en inversionistas extranjeros». En 5 años de visitar esa oficina, nunca había escuchado de inversionistas extranjeros. Jorge siempre me había dicho que su empresa trabajaba con pequeñas y medianas empresas locales, nada internacional. «¿A qué hora termina la junta?», le pregunté. No sabría decirle. «Don Ramón, puede ser muy tarde». Encaminé hacia mi carro, con una sensación extraña en el estómago. Algo no cuadraba. En el estacionamiento me topé con Roberto, el contador de Jorge, un muchacho que conocía desde que era pasante. «Don Ramón, ¿cómo está usted?», me saludó con genuina alegría. «Hacía tiempo que no lo veía por aquí». «Vine a ver a Jorge, pero está ocupado», le dije, observando su reacción. Roberto frunció el ceño. «Ok, pero si acaba de salir hace 1 hora a comer con Carmen. Me dijo que regresaba hasta las 4:11. Me hizo un nudo en la garganta. Jorge me había mentido. No solo me había mentido, sino que había instruido a su secretaria para que me mintiera también. Mi propio hijo prefería esconderse antes que hablar conmigo después de lo que había pasado. En esa tarde, manejando de regreso a casa, me detuve en el semáforo de Mariano Otero y me quedé viendo el movimiento de la gente, familias completas cruzando la calle, padres cargando a sus hijos, abuelos caminando de la mano con sus nietos. Me pregunté cuántos de esos padres habrían sido llamados inútiles por sus propios hijos. Le di vueltas al problema toda la noche, como cuando arreglaba motores y sabía que algo sonaba mal, pero no podía ubicar exactamente dónde estaba la falla. Jorge nunca me había mentido antes. Era un muchacho directo, incluso cuando las verdades dolían. Pero ahora había algo diferente, algo que no lograba entender. El miércoles intenté llamar a Carmen para preguntarle por los niños. Ella siempre había sido cordial conmigo, respetuosa, y los niños me adoraban. Cuando contestó, su voz sonaba tensa. «Hola, don Ramón. Los niños están bien. Gracias por preguntar. ¿Puedo pasar a verlos el sábado? Hace tiempo que no jugamos fútbol en el parque». Hubo una pausa larga, demasiado larga. «Es que este sábado van a estar ocupados. Tienen clases de natación. Nuevas. En clases de natación». Los niños llevaban 2 años en las mismas clases de natación, los miércoles y viernes. Nunca los sábados. «San Carmen, ¿todo está bien entre Jorge y yo?», más allá de la discusión del domingo. En otra pausa. «Don Ramón, creo que es mejor que hable directamente con Jorge». Colgó con una despedida rápida, sin la calidez de siempre. Era como si hubiera recibido instrucciones de mantener distancia conmigo en esa noche. Sentado en mi sala viendo las noticias, me hice una pregunta que me aterrorizó más que cualquier insulto. ¿Qué tal si jubilado inútil no había sido un arranque de coraje? ¿Qué tal si era lo que Jorge realmente pensaba de mí desde hacía tiempo, y apenas ahora se había atrevido a decírmelo? Mientras esperaba noticias de Jorge, me puse a recordar los años cuando todo era diferente, cuando él era pequeño y yo era su héroe, no su estorbo. Jorge nació el 23 de septiembre de 1982 en el Hospital del Carmen, a las 6:15 de la mañana. Yo tenía 26 años y acababa de abrir mi primera ferretería pequeña en la colonia Santa Teresa. Recuerdo que cuando la enfermera me lo puso en los brazos, pensé en: este niño va a tener una vida mejor que la mía.
Voy a hacer todo lo necesario para que nunca le falte nada a Ann. Y cumplí esa promesa. Trabajé 12 horas diarias durante 20 años para que Jorge estudiara en el Colegio del Bosque, una escuela privada donde los hijos de los comerciantes exitosos recibían educación de primera. Cada mes pagaba 2.500 pesos de colegiatura, cuando mi ganancia neta apenas llegaba a 8.000. Esperanza, me decían, Ramón, nos vamos a quebrar. Pero yo le contestaba, mija, la educación es la única herencia que vale la pena. En los sábados por la mañana, Jorge me acompañaba a la ferretería. Se paraba en una cajita de madera para alcanzar el mostrador y me ayudaba a atender clientes. Buenos días, ¿en qué podemos servirle?, decía con su vocecita de 8 años, muy serio, imitando todo lo que me veía hacer. Los clientes se reían y siempre le compraban algún dulce en la tienda de Doña Socorro, la de Junton. Papá, cuando sea grande voy a tener una ferretería como la tuya, pero más grande, me decía camino a casa, y vamos a trabajar juntos todos los días. Aun cuando Jorge cumplió 15 años, le regalé una bicicleta Binato nueva, de esas que costaban lo que yo ganaba en 2 semanas completas. Se puso tan feliz que lloró. Eres el mejor papá del mundo, me dijo abrazándome con una fuerza que todavía puedo sentir en el pecho. Para pagarle la universidad, vendí la ferretería original y abrí una más grande en Tlaquepaque, especializándose en materiales para construcción. Me metí en un préstamo que me tuvo pagando intereses durante 5 años, pero valió la pena. Jorge estudió administración de empresas en el ITSO, la universidad más cara de Guadalajara. Cada semestre eran 30,000 pesos, más libros, más gastos. Esperanza y yo comíamos frijoles 4 días a la semana, para que a él no le faltara dinero para sus proyectos escolares. El día de su graduación, el 15 de julio del 2005, llegué al auditorio 2 horas antes para conseguir el mejor lugar. Me puse mi único traje azul marino, el mismo que había usado para mi boda, y llevé una cámara desechable para tomar fotos. Cuando escuché su nombre y lo vi caminar hacia el estrado, lloré como no había llorado desde que nació un papá. Todo esto es gracias a ti, me dijo después de la ceremonia, con el birrete todavía en la mano. Nunca voy a olvidar todo lo que sacrificaste por mí. Esas palabras se me grabaron en el alma, como si las hubieran escrito con hierro caliente. Después de graduarse, Jorge trabajó 2 años en una empresa de consultoría grande, aprendiendo el negocio. En 2007 llegó a la casa muy emocionado. Papá, quiero poner mi propia empresa. Tengo clientes que me van a seguir, pero necesito capital inicial. Sin dudarlo, vendí la ferretería de Tlaquepaque y le di todo el dinero. Eran 250,000 pesos, todos mis ahorros de 20 años de trabajo. Mijo, este dinero es tuyo, hazlo crecer. Te prometo que te voy a regresar cada peso con intereses. Me dijo ese día. Jorge puso su oficina, contrató empleados, y en 3 años ya estaba ganando más dinero del que yo había visto en toda mi vida. Se casó con Carmen en 2010, en una boda que costó más de lo que yo ganaba en un año completo. Esperanza y yo estábamos orgullosos. Habíamos criado un hombre exitoso. En 2015, cuando nació su primer hijo, Jorge llegó al hospital cargando al bebé recién nacido. Abuelo Ramón, me dijo, quiero que mi hijo sea como tú, un hombre que lucha por su familia sin importar el costo. Pero ahora, recordando esas palabras, mientras estaba sentado solo en mi casa, me preguntaba cuándo había dejado de ser el hombre que luchaba por su familia para convertirme en el jubilado inútil que le estorbaba. ¿En qué momento mi sacrificio se había transformado en vergüenza para él? Esperanza murió en 2019. Jorge estuvo conmigo en el hospital durante sus últimos días. Me abrazó cuando ella exhaló su último suspiro y me ayudó a organizar el funeral. Papá, nunca vas a estar solo, me prometió.
Nosotros somos tu familia ahora, 3 años después. Esa promesa sonaba tan vacía como eco en cueva. Abandonada, esa noche me serví un tequila, el mismo herradura reposado que Jorge me había regalado el día del padre pasado. Why bring solo? Por todos los sacrificios que hice pensando que significaban algo, a los días siguientes se convirtieron en una investigación silenciosa, como cuando era comerciante y sospechaba que un proveedor me estaba viendo la cara. Empecé a fiarme más en los detalles pequeños, en las cosas que antes pasaba por alto. El jueves fui al banco a hacer un depósito y me topé con Claudia, la gerente que había manejado las cuentas de Jorge cuando era más joven. Me saludó con mucho cariño, como siempre, pero cuando mencioné a Jorge, algo cambió en su expresión. Sí, el licenciado Jorge ya no viene por aquí desde que cambió a esos bancos para empresarios exitosos, me dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Ahora anda con inversiones muy grandes, muy importantes, para venir a un banco de barrio como este Inversiones Grandes. Le pregunté, tratando de sonar casual ansí, don Ramón en el mes pasado vino a cerrar la cuenta que tenía aquí desde joven. Me dijo que ya todo lo manejaba en bancos corporativos, porque movía cantidades que nosotros no podíamos manejar. Eso me extrañó. Jorge nunca me había mencionado que estuviera moviendo cantidades tan grandes. Durante años habíamos hablado de su negocio en consultorías para pequeñas y medianas empresas, proyectos de 50,000, 100,000 pesos máximo, nada que requiriera bancos corporativos. El viernes decidí pasar por el restaurante, donde Jorge siempre llevaba a sus clientes importantes, las arracheras de Martín, en Chapalita. Don Martín, el dueño, me conocía desde hacía años, porque era cliente de mi ferretería cuando estaba construyendo el local. Don Ramón, ¿cómo está usted? Me saludó con su abrazo de siempre. Ya tiene tiempo que no veo por aquí al licenciado Jorge. ¿No viene seguido? Pregunté, fingiendo sorpresa, pues la verdad, don Ramón, desde hace como 6 meses que no lo veo. Antes venía cada semana con diferentes clientes, pero últimamente nada. Y mire que yo siempre le preguntaba por usted. Le decía, ¿cómo está su papá? Y él siempre me platicaba de usted con mucho cariño. Han 6 meses sin venir. Pero Jorge me había dicho hace apenas 2 semanas que había tenido una comida de negocios muy importante en las arracheras. Otra mentira. Me senté en la barra y pedí una cerveza mientras procesaba la información. Don Martín siguió platicando. A la última vez que vino, estaba muy cambiado don Ramón, como más, ¿cómo le digo? Más presumido. Antes era muy sencillo, muy respetuoso, pero esa última vez llegó con una actitud diferente, como si el restaurante ya no fuera lo suficientemente bueno para él. Esas palabras me cayeron como gota de ácido en herida abierta. Jorge había cambiado, y no solo conmigo, había cambiado con todos los que formábamos parte de su vida antes de que se sintiera exitoso en el sábado. Contra mi mejor juicio, decidí pasar por la casa de Jorge para ver a mis nietos. Necesitaba entender qué estaba pasando realmente. Toqué el timbre a las 11 de la mañana, una hora en que siempre estaban desayunando. Tranquilo, San Carmen. Me abrió la puerta, pero no me invitó a pasar como siempre hacían don Ramón. ¡Qué sorpresa!, me dijo, bloqueando la entrada con su cuerpo en vaina a ver a los niños. ¿Están despiertos? Sí, pero es que Jorge salió temprano y me pidió que no. Bueno, que esperara a que él regresara para recibir visitas. Yo no era una visita, yo era el abuelo. Había cambiado los pañales de esos niños. Les había enseñado a caminar. Les había leído cuentos antes de dormir. Cuando se quedaban en mi casa en Carmen, ¿hice algo malo? Porque siento que me están castigando por algo que no entiendo. Ella bajó la mirada, claramente incómoda. Don Ramón,
¿Yo? Jorge piensa que es mejor que las cosas se calmen un poquito. Él dice que usted últimamente anda muy crítico con nuestras decisiones. Crítico. Solo le sugerí que no gastara tanto en las vacaciones. Es que no es solo eso. Se le escapó. Y luego se tapó la boca, como si hubiera dicho algo prohibido. ¿No es solo eso? Kua Ems. Carmen se puso nerviosa, mirando hacia adentro de la casa, como si Jorge fuera a aparecer de repente. Don Ramón, mejor hable con él, directamente. Yo no puedo. No debo. Cerró la puerta suavemente, pero firmemente. Me quedé parado en el porche de la casa, donde había celebrado tantas navidades, tantos cumpleaños, tantos domingos familiares, sintiéndome como extraño en territorio que había ayudado a construir, mientras caminaba hacia mi carro. Escuché risas de niños en el patio trasero. Mis nietos estaban ahí, jugando, probablemente preguntándose por qué el abuelo Ramón ya no venía a verlos. Manejé a casa, con una certeza que me dolía más que todas las dudas anteriores. Jorge no solo me consideraba un estorbo, me consideraba una vergüenza, algo de lo que había que proteger a su familia, algo que era mejor mantener a distancia. Esa noche me quedé despierto hasta muy tarde, dándole vueltas a una pregunta que me aterrorizaba. ¿Cuánto tiempo llevaba Jorge sintiendo vergüenza de su padre sin que yo me diera cuenta? El domingo por la mañana decidí que ya era suficiente de andar adivinando. Iba a ir directamente a casa de Jorge y exigir una explicación. Como hombre de mi edad, merecía al menos saber por qué mi propio hijo me trataba como leproso. Llegué a las 10 de la mañana y encontré varios carros estacionados afuera. Reconocí el BMW de Carmen, pero había otros que no conocían: un Mercedes blanco, un Audi gris, carros caros que no cuadraban con el círculo social que yo conocía de Jorge. Toqué el timbre varias veces hasta que Carmen abrió la puerta. Cuando me vio, la sangre se le fue de la cara a don Ramón. No esperábamos que... necesito hablar con Jorge, le dije con firmeza. Ya estuvo bueno de tanto misterio. Desde adentro escuché la voz de Jorge. ¿Quién es Carmen? Ella me miró con pánico en los ojos. ¿Es tu papá? Se hizo un silencio incómodo que duró una eternidad. Después escuché pasos acercándose y voces susurrando rápidamente. Jorge apareció en la puerta con una sonrisa forzada, pero detrás de él alcancé a ver a 3 hombres bien vestidos sentados en la sala. Papá, justo ahora estoy en una reunión muy importante, me dijo en voz baja, tratando de cerrar la puerta detrás de él. ¿Una reunión? ¿En Domingo? Sí, son inversionistas internacionales. Estamos cerrando un negocio muy grande. Pero entonces escuché algo que me heló la sangre. Una de las voces desde adentro preguntó en español perfecto en Jorge: ¿todo bien? ¿No era que tu papá ya había muerto? Jorge se puso pálido como papel. Yo me quedé ahí parado, sintiendo cómo se me revolvía el estómago, igual que cuando me intoxiqué con gases en la ferretería, que yo ya había muerto. Repetí en voz alta: papá, yo... no. Él malentendió, pero yo ya había escuchado suficiente. Empujé suavemente a Jorge y entré a la sala donde estaban los 3 hombres. Me presenté. Buenos días, señores. Soy Ramón, el papá de Jorge, en el que supuestamente ya se había muerto. Los 3 hombres se miraron entre ellos con cara de confusión total. Uno de ellos, un señor como de 50 años, con traje caro, se levantó incómodo. Disculpe, don Ramón, pero Jorge nos había dicho que usted había fallecido el año pasado. Por eso, nosotros... Bueno, le dimos el pésame cuando lo conocimos. En las piernas se me aflojaron como si me hubieran quitado los huesos. Tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caerme ahí mismo. Jorge había estado diciéndole a la gente que yo estaba muerto. Mi propio hijo había matado a su padre para no tener que explicar
quién era yo realmente en Jorge. Dije con una voz que no reconocía como mía. ¿Puedes explicarme esto? Él estaba sudando, mirando alternadamente a los inversionistas y a mí, en papá. Is complicated. Estos señores están acostumbrados a tratar con cierto tipo de gente. ¿Y yo? ¿Cierto tipo de gente? Lo interrumpí. ¿Y yo? ¿Qué tipo de gente soy? Carmen estaba parada en la entrada, con los ojos llenos de lágrimas. Los niños habían aparecido también, confundidos por la tensión que se respiraba en el ambiente. En Jorge respiró profundo y soltó la verdad como si fuera veneno que había estado guardando a papá. Ellos son inversionistas de alto nivel, manejan millones de pesos. No pueden saber que mi padre era, que vendía clavos y martillos en una ferretería de barrio. Ahí estaba la vergüenza real. No era solo que me considerara inútil, era que me consideraba indigno de existir en su mundo nuevo. Entonces, para ti es mejor que esté muerto, le dije, sintiendo como cada palabra me cortaba la garganta. Como navaja. No es eso, papá. Is complicated. Este mundo de los negocios grandes es diferente. La gente juzga por apariencias, por conexiones. Si saben que mi papá era comerciante de barrio, pierdo credibilidad. Uno de los inversionistas se aclaró la garganta. En Jorge, creo que mejor nos vamos. Esto es un asunto familiar. Ah, no, señores, no se vayan, les dije con voz firme. Quiero que sepan algo sobre su socio Jorgian. Quiero que sepan que este hombre exitoso que maneja millones de pesos empezó su empresa con 250,000 pesos que le dio su papá muerto, que estudió en universidad privada, pagada por su papá muerto, que su papá muerto trabajó 12 horas diarias durante 20 años para que él pudiera estar aquí, avergonzándose de quien lo hizo posible. A Jorge me miraba con una mezcla de pánico y furia. Los inversionistas estaban claramente incómodos. Carmen lloraba en silencio. Los niños no entendían qué pasaba, pero sabían que algo muy malo estaba sucediendo. Señores, continué, mi hijo tiene razón. En una cosa en sí soy diferente a ustedes. Yo no manejo millones. Yo hice algo más difícil. Convertí una ferretería de barrio en un hombre universitario exitoso. Y por lo visto, lo hice tan bien que ahora se avergüenza de dónde vino. Me dirigí hacia la puerta. Pero antes de salir me volteé hacia Jorge. Mi hijo, si para triunfar en tu mundo necesitas que tu papá esté muerto, entonces desde hoy tienes permiso oficial. Tu papá murió. Pero recuerda una cosa, el día que yo me muera de verdad, vas a entender la diferencia entre estar muerto para ti y estar muerto para siempre. Salí de esa casa sintiendo que había perdido a mi hijo para siempre, pero también con una extraña sensación de alivio. Por fin sabía la verdad. Jorge no solo me consideraba inútil, me consideraba un obstáculo para su imagen exitosa. Pero lo que Jorge no sabía es que su papá muerto tenía un secreto que cambiaría toda esa reunión de inversionistas y probablemente toda su vida. Manejé de regreso a mi casa con las manos temblando en el volante. Después de 42 años de ser padre, había descubierto que mi hijo me había matado socialmente para poder existir en un mundo que consideraba superior al mío. Llegué a mi casa y me serví un tequila doble. Me senté en mi sillón y abrí el cajón del mueble donde guardaba mis documentos importantes. Ahí estaba el sobre Manila, que no había tocado en meses, el que contenía el secreto más grande de mi vida. Lo abrí despacio y saqué los papeles en certificados de inversión, estados de cuenta, documentos legales que muy poca gente conocía, porque resulta que el comerciante de barrio que vendía clavos y martillos había hecho algo más que vender ferretería durante 30 años. En 1995, cuando Jorge tenía 13 años, un cliente de la ferretería me ofreció participar en una inversión. Era Francisco
Hernández, un ingeniero que estaba comprando terrenos en lo que entonces eran las afueras de Guadalajara, por Zapopan. Ramón, me dijo, esta zona va a ser el futuro. En 10 años van a valer 10 veces más. Vendí mi camioneta, saqué un préstamo contra la ferretería y junté 150,000 pesos para comprar 2 terrenos. Esperanza pensó que me había vuelto loco. Ramón, esos terrenos están en la nada, solo hay vacas y nopales. Pero Francisco tenía razón. Esos terrenos estaban exactamente donde ahora está una de las zonas comerciales más caras de Zapopan. En 2001 los vendí por 3 millones de pesos. ¿3 millones? ¿Qué hice con ese dinero? No me compré carros lujosos ni casas grandes. Lo invertí todo en un fondo de inversión conservador y seguí viviendo como comerciante sencillo. Quería que Jorge creciera con los pies en la tierra, que aprendiera el valor del trabajo, que no se criara como niño rico malcriado durante años. Ese dinero creció silenciosamente. Cuando se lo di a Jorge para su empresa en 2007, los 250,000 pesos que le entregué eran solo una pequeña parte de lo que realmente tenía. El resto siguió creciendo, invirtiéndose, multiplicándose. Saqué el estado de cuenta más reciente. La cifra me seguía sorprendiendo cada vez que la veía. En 12,400,000 pesos. 12 millones que había acumulado en silencio, sin presumir, sin cambiar mi forma de vivir. Pero había más en 2018. Francisco Hernández me ofreció participar en otro proyecto, un fondo de inversión para desarrollar un centro comercial en Tlajomulco. Metí 5 millones. El centro comercial abrió el año pasado y había sido un éxito rotundo. Mi participación ahora valía más de 8 millones adicionales. En total tenía cerca de 20 millones de pesos. 20 millones que había acumulado siendo el mismo comerciante de barrio del que Jorge se avergonzaban. Pero lo más irónico de todo es que esos inversionistas que estaban en su casa, esos que consideraban que un ferretero no era digno de su círculo, probablemente manejaban menos dinero del que yo tenía guardado. Silenciosamente me levanté y caminé hasta la ventana de mi sala, viendo la calle tranquila donde había vivido los últimos 15 años. Una casa sencilla en una colonia de clase media, porque así había elegido vivir. No necesitaba presumir mi riqueza para sentirme valioso. Recordé las palabras que me había dicho mi padre cuando abrí mi primera ferretería. Ramón, el dinero no te hace más hombre, pero sí te da opciones para actuar como hombre. Cuando llega el momento difícil había llegado. Mi hijo había decidido que era mejor tenerme muerto que explicar mis orígenes humildes a sus socios ricos. Pero lo que Jorge no sabía es que su padre muerto tenía el poder económico para cambiar completamente las reglas del juego. Esa noche tomé una decisión. Ya era hora de que Jorge conociera realmente a su padre, no al comerciante avergonzante que había inventado en su cabeza, sino al inversionista silencioso que había construido una fortuna real mientras él jugaba a ser empresario exitoso con dinero prestado en mí. Serví otro tequila y brindé solo por todos los años que mantuve mi humildad cuando pude haber presumido, y por lo que viene ahora que mi hijo necesita aprender quién es realmente su papá. Al día siguiente iba a hacer algunas llamadas que Jorge nunca esperaría, a personas que él definitivamente no pensaría que yo conociera. El comerciante de barrio estaba a punto de recordarle a su hijo que en el mundo de los negocios el dinero real habla más fuerte que las apariencias. El lunes por la mañana me levanté con una claridad mental que no había tenido en semanas. Era como cuando en la ferretería sabía exactamente qué herramienta necesitaba para resolver un problema específico. Primero llamé a Francisco Hernández, mi socio de inversiones, desde hacía más de 20 años. Ahora era uno de los desarrolladores inmobiliarios
más importantes de Guadalajara, aunque mantenía la sencillez de siempre. Don Ramón, ¿cómo estás, hermano? Me saludó con el cariño de siempre. Justo estaba pensando en ti. El proyecto de Tlajomulco va mejor de lo esperado en Francisco. Necesito pedirte un favor. ¿Recuerdas que me contaste sobre ese fondo de inversionistas internacionales que está buscando proyectos locales? Sí, Grupo Capital Internacional. Son muy serios, manejan mucho dinero. Pocha, quiero que me pongas en contacto con ellos. Estoy considerando hacer una inversión importante. En Francisco se sorprendió. En todos nuestros años de sociedad, yo siempre había sido el socio silencioso, el que invertía sin meterse en los detalles operativos. ¿Estás seguro, Ramón? Esos señores manejan proyectos de mínimo 50 millones de pesos. Estoy seguro. Y, Francisco, si me preguntan por referencias, ¿puedes confirmarles mi capacidad de inversión? Por supuesto. Hermano, tu participación en nuestros proyectos ha sido impecable. ¿En qué estás pensando meterte? En algo que tiene que ver con mi hijo Jorge Francisco. Conocía la situación familiar. Había visto crecer a Jorge. Había estado en su graduación universitaria. Sabía lo orgulloso que yo estaba de él. ¿Todo bien con el muchacho? Digamos que necesita una lección sobre el respeto, una lección que solo se puede dar con el lenguaje que él entiende ahora en el dinero. Esa tarde, Francisco me llamó de vuelta. Ramón, ya hablé con Alberto Mendoza, el director de Grupo Capital Internacional. Quiere conocerte mañana en su oficina. Le dije que eres uno de los inversionistas más sólidos que conozco, aunque mantienes perfil bajo aún perfecto. Dio. Se interesó mucho. Dice que buscan socios locales, con capital real, no especuladores. Tu perfil les conviene. El martes por la mañana me puse mi mejor traje, el azul marino que había comprado para ocasiones especiales, y manejé hacia las oficinas de Grupo Capital Internacional en Santa Fe, en un edificio impresionante de cristal y acero, el tipo de lugar donde Jorge seguramente soñaba hacer negocios. Alberto Mendoza resultó ser un señor de unos 60 años, exitoso, pero sin pretensiones. Me recibió en su oficina con vista panorámica a la ciudad en Don Ramón. Francisco me ha hablado maravillas de usted. Me dice que ha sido un inversionista muy inteligente durante décadas. He tenido suerte, señor Mendoza, y buenos consejos. San Francisco me contó sobre su participación en el proyecto de Tlajomulco. Impresionante visión para identificar esa oportunidad. Hablamos durante 1 hora sobre inversiones, desarrollo urbano y oportunidades de crecimiento. Alberto era un hombre serio, de esos que hacen negocios con base en confianza y resultados. No, en apariencias, don Ramón. Tengo una pregunta directa. ¿Qué nivel de inversión está usted considerando para nuestros proyectos? Entre 10 y 15 millones de pesos. Dependiendo del proyecto, se quedó callado un momento, evaluándome. Esa es una cantidad seria. ¿Puedo preguntarle cuál es su motivación para invertir con nosotros? Tengo un hijo que trabaja en consultoría empresarial. Ha estado tratando de conseguir contratos con inversionistas de alto nivel, pero dice que necesita conexiones más sólidas. Pensé que tal vez ustedes podrían necesitar servicios de consultoría local. Alberto se interesó inmediatamente. Su hijo tiene experiencia con proyectos grandes, eso dice él. Su empresa se llama Consultoría Estratégica Jorge Ramírez. Maneja varios clientes importantes, según me cuenta Jorge Ramírez. Creo que lo conozco. Un señor joven, muy profesional, con oficina en Zapopan. Él mismo, pues, curiosamente, hace como 6 meses nos contactó para ofrecernos sus servicios. Parecía competente, aunque un poco, ¿cómo decirlo?, ansioso por impresionar. Nos dijo que manejaba inversionistas internacionales. ¿Y qué pasó? No seguimos adelante porque nos dio la impresión de que exageraba su experiencia. Los inversionistas que mencionó como referencias
resultaron ser pequeñas empresas locales, nada internacional. Ahí estaba la confirmación de lo que sospechaba. Jorge había estado inflando su currículum, presumiendo conexiones que no tenía, tratando de aparentar un nivel que no había alcanzado realmente en señor Mendoza. Estaría dispuesto a darle una segunda oportunidad a mi hijo, pero con una condición en que no sepa inicialmente que yo soy el inversionista que está recomendándolo. Alberto sonrió. Eso suena interesante. ¿Puedo preguntar por qué? Digamos que mi hijo necesita aprender que el éxito real se construye con honestidad, no con apariencias, y que a veces las conexiones más valiosas vienen de los lugares más inesperados. Me gusta su estilo. Don Ramón, hagamos esto. Voy a contactar a su hijo para un proyecto real, un contrato de consultoría para un desarrollo de 20 millones de pesos. Si demuestra competencia real, no solo palabras bonitas, podemos hacer negocios a largo plazo. ¿Y cuándo planea contactarlo? Esta misma semana. Pero don Ramón, cuando llegue el momento apropiado de revelar su participación, quiero estar presente. Tengo curiosidad de ver cómo reacciona cuando descubra que su mayor oportunidad de negocios viene del padre del que aparentemente se avergüenza. Salí de esa oficina, sintiendo algo que no había sentido en años, el poder silencioso de haber construido algo real sin necesidad de presumirlo. Jorge estaba a punto de recibir la oportunidad más grande de su carrera profesional, y venía directamente del hombre que había declarado muerto por vergüenza. El miércoles, por la tarde, mi teléfono sonó. Era Jorge, y por primera vez en semanas, su voz sonaba emocionada. Papá, no vas a creer lo que me pasó. Después de una semana de ignorar mis llamadas y declararme muerto socialmente, ahora me hablaba como si nada hubiera pasado, como si el domingo anterior no hubiera existido. Cuéntame. Mijo, me llamó Alberto Mendoza, de Grupo Capital Internacional. Es una de las empresas de inversión más grandes de Guadalajara. ¿Quieren contratarme para un proyecto de 20 millones de pesos? ¿En serio? ¿Y cómo supieron de ti? No estoy seguro. Mendoza dijo que habían escuchado buenas referencias de mi trabajo, que necesitan un consultor local para un desarrollo muy importante. Papá, este es el contrato más grande de mi vida. La ironía me dolía en el pecho como hierro caliente. El hijo que se avergonzaba de mi origen humilde estaba celebrando la oportunidad más grande de su carrera, sin saber que venía directamente de su padre muerto. Me da mucho gusto. Jorge, tengo la primera reunión mañana en la tarde. Papá, si esto sale bien, mi empresa va a subir de nivel completamente. Voy a poder moverme en círculos de inversionistas reales. Inversionistas reales, como si los 12 años que pasó viendo a su padre construir un negocio desde cero no fueran suficientemente reales. Antes de que vayas a esa reunión, ¿podemos platicar? Tengo algo importante que decirte. Hubo una pausa. Sobre lo que pasó el domingo, sobre las cosas que dijiste. Su tono cambió inmediatamente. Papá, mejor dejemos eso así. Ya pasó. Además, ahora estoy muy ocupado con este proyecto nuevo, mijo. 5 minutos nada más. Ven a mi casa después de tu reunión de mañana. Está bien, pero que sea rápido. Voy a tener mucho trabajo preparando propuestas. El jueves llegó lento, como caracol herido. A las 3 de la tarde sonó mi teléfono. Era Alberto Mendoza. Don Ramón, acabo de terminar la primera reunión con su hijo. ¿Cómo le fue? Jorge es competente. Eso no se puede negar. Sabe, tiene errores. Entiende los procesos, pero sigue con esa necesidad de impresionar, de aparentar más de lo que es. ¿Qué hizo? Llegó en un carro rentado, un BMW último modelo, tratando de demostrar éxito. Se inventó algunas conexiones internacionales que no tiene, y cuando le pregunté sobre su familia, me dijo que prefería
no mezclar vida personal con negocios. ¿Le confirió el proyecto? Le di una prueba. Tiene que preparar una propuesta completa para el lunes. Si demuestra capacidad real, sin inventos, seguimos adelante. Don Ramón, ¿está listo para la segunda fase de su plan? Más que listo. Perfecto. El lunes, cuando Jorge venga a presentar su propuesta, usted estará en mi oficina. Será interesante ver su reacción cuando descubra quién es realmente el inversionista principal del proyecto. A las 6 de la tarde Jorge llegó a mi casa. Traía prisa, pero se veía eufórico, papá. La reunión fue increíble. Mendoza es un señor muy serio, muy profesional. El proyecto es enorme, un desarrollo comercial que va a transformar una zona completa de Guadalajara. Name. Da mucho gusto. Siéntate. Por favor. Se sentó en el borde del sillón, claramente ansioso por irse. Jorge, el domingo me dijiste que era mejor que estuviera muerto, para no afectar tu imagen con inversionistas importantes. Papá, ya te dije que dejemos eso. No, mijo. Déjame terminar. Saqué el sobremanila de mis documentos. Quiero mostrarte algo que nunca has visto. Puse los estados de cuenta sobre la mesa de centro. Frente a él, el Jorge los miró sin entender al principio. ¿Qué es esto? Son mis inversiones. El dinero que he acumulado durante los últimos 25 años, siendo el comerciante de barrio del que te avergüenzas. Jorge tomó los papeles y empezó a leer. Vi cómo sus ojos se fueron abriendo más y más con cada cifra que veían. Papá. Esto dice 20 millones de pesos. 20.400.000 para ser exactos. Se quedó mudo, viendo los papeles como si fueran extraterrestres. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Nunca me dijiste. Porque quería que aprendieras a valorar el trabajo, no el dinero. Quería que te hicieras hombre por tus propios méritos, no por la riqueza heredada. Jorge seguía leyendo los documentos, incrédulo. Papá, con esta cantidad de dinero podrías vivir como millonario. ¿Por qué sigues en esta casa? ¿Por qué sigues viviendo como pobre? Porque el dinero no define quién soy. Jorge, yo sigo siendo el mismo hombre que vendía clavos y martillos, que trabajaba 12 horas para pagarte la universidad, que te enseñó que la honestidad vale más que las apariencias. Pero papá, si tienes todo este dinero, ¿por qué me dejaste avergonzarme de ti? ¿Por qué no me dijiste? Porque necesitaba saber qué tipo de hombre había criado. Un hombre que respeta a su padre por quien es, o un hombre que solo respeta el dinero. Jorge se quedó callado un largo rato, procesando todo. Mi hijo, ese proyecto de Grupo Capital Internacional que te tiene tan emocionado. ¿Sabes quién es el inversionista principal? Quion, el comerciante de barrio que declaraste muerto el domingo pasado. Jorge me miró como si le hubiera hablado en idioma extranjero. Tu papá muerto. Jorge es quien te está dando la oportunidad más grande de tu carrera. El lunes, cuando vayas a presentar tu propuesta, yo voy a estar sentado en esa oficina y vas a tener que decidir si sigues avergonzándote del hombre que te hizo posible, o si finalmente entiendes de dónde vienes realmente. En el viernes, sábado y domingo fueron los días más largos de mi vida. Jorge no me llamó, no me visitó, no me envió ni un mensaje. Sabía que estaba procesando todo lo que había descubierto, pero el silencio me tenía con los nervios de punta. El domingo por la noche no pude dormir. Me quedé despierto imaginando cómo sería el encuentro del lunes. Jorge seguiría con su actitud de avergonzarse de mí, o finalmente entendería que había juzgado mal a su propio padre. El lunes por la mañana me levanté temprano, me puse mi mejor traje y desayuné tranquilo. A las 10, Alberto Mendoza me llamó para confirmar todo. Don Ramón, Jorge acaba de confirmar que viene a las 2 de la tarde para su presentación. ¿Está listo
para esto? Más que listo, Alberto. Ha sido una semana muy larga. Lo voy a poner en la sala de juntas principal. Usted va a entrar justo cuando él termine su presentación. Quiero que viva el momento completo. Llegué a las oficinas de Grupo Capital Internacional a la 1:30. Alberto me recibió en su oficina privada, desde donde podíamos ver la sala de juntas a través de un cristal con vista unidireccional a las 2 en punto. Llegó Jorge en punto. Será el mismo BMW rentado que había usado el jueves. Traía un portafolio de cuero nuevo, traje caro, y esa actitud de falsa confianza que había desarrollado para impresionar a gente que consideraba superior a K. Ahí está su hijo, me dijo Alberto. Veamos qué tal lo hace. Durante 1 hora observé a Jorge hacer su presentación. Tengo que reconocer que era bueno en su trabajo. Sus números cuadraban, sus proyecciones eran realistas y su propuesta estaba bien estructurada, pero también pude ver los momentos donde exageraba, donde trataba de sonar más importante de lo que era. Es competente, me susurró Alberto, pero sigue necesitando aprender. Humildad. Cuando Jorge terminó su presentación, Alberto entró a la sala de juntas. Excelente trabajo. Jorge, en su propuesta es sólida y profesional. Muchas gracias, señor Mendoza. ¿Cree que podamos proceder con el contrato? Hay solo una cosa más. Quiero que conozca al inversionista principal del proyecto. Es quien va a tomar la decisión final sobre su contratación. Como Jorge se enderezó en su silla, preparándose para impresionar a quien creía que sería otro empresario exitoso como él se imaginaba. Por supuesto. ¿Cuándo podré conocerlo? Ahora mismo. ¿Ya está aquí? Alberto me hizo una seña. Hear me, memento. Respiré profundo. Abrí la puerta de la sala de juntas y entré caminando con toda la dignidad que pude reunir. Jorge me vio y la sangre se le fue completamente de la cara. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. El portafolio de cuero se le resbaló de las manos y cayó al piso. Jorge, dije con voz tranquila. Mucho gusto. Soy Ramón, el inversionista principal de este proyecto. Quedó petrificado, mirándome como si fuera un fantasma, que, para efectos prácticos, eso era exactamente lo que yo era para él. Papá, yo. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy aquí porque este proyecto es mi inversión. 15 millones de pesos de mi dinero. Jorge, del dinero del comerciante de barrio, que te daba vergüenza. Alberto observaba la escena con fascinación profesional. Jorge no nos había dicho que prefería no mezclar familia con negocio. Jorge no podía hablar. Estaba sudando, temblando, completamente desarmado. Mi hijo. Continué. La semana pasada me dijiste que era mejor que estuviera muerto para no afectar tu imagen con inversionistas importantes. Pues aquí me tienes a tu padre muerto, ofreciéndote el contrato más grande de tu carrera. Papá. Yo no sabía que tenía dinero, que conocía gente importante, que después de 30 años de trabajo había construido algo más grande que una ferretería. Jorge finalmente encontró su voz, pero era apenas un susurro. Perdóname, papá. No sabías, porque nunca te tomaste la molestia de conocer realmente a tu padre, porque decidiste que un comerciante de barrio no podía tener nada valioso que enseñarte. Alberto se aclaró la garganta. Jorge, su propuesta técnica es buena, pero en Grupo Capital Internacional valoramos la integridad personal tanto como la competencia profesional. Un hombre que se avergüenza de sus orígenes, que miente sobre su familia, que prefiere declarar muerto a su padre antes que explicar de dónde viene. Ese no es el tipo de socio que buscamos. Jorge me miró con lágrimas en los ojos. Papá, ¿vas a cancelar el proyecto por lo que hice? No, mijo. El proyecto va a seguir adelante, pero vas a tener que decidir una cosa.
¿Quieres ser mi socio, como el hijo que está orgulloso de su padre? ¿O prefieres seguir siendo el consultor que se avergüenza de sus orígenes? Quiero ser tu hijo, dijo Jorge, y por primera vez en años. Su voz sonaba como la del niño que me decía que quería trabajar conmigo en la ferretería. Entonces, vamos a trabajar juntos, pero esta vez como iguales, como dos hombres que respetan de dónde vienen y a dónde van. Jorge se levantó de su silla y caminó hacia mí. Por un momento pensé que me iba a abrazar, pero se detuvo y me extendió la mano. Señor Ramón, me dijo con una sonrisa temblorosa. Mucho gusto. Soy Jorge, su hijo, y estoy muy orgulloso de trabajar con usted. La estrechó la mano fermamente. El gusto es mío. Jorge, creo que vamos a ser un buen equipo. 3 meses después, Jorge y yo nos reunimos cada martes por la mañana en mi casa para revisar el avance del proyecto. No en su oficina elegante de Zapopan, sino en mi mesa de la cocina, la misma donde él hacía la tarea cuando era niño. En el proyecto de Grupo Capital Internacional había sido un éxito rotundo. Jorge demostró que era realmente competente cuando dejó de fingir ser alguien que no era. Sus estrategias eran inteligentes, sus análisis precisos y su capacidad de trabajo impresionante. Alberto Mendoza había quedado tan satisfecho que nos había ofrecido 2 proyectos adicionales, pero el cambio más importante no había sido profesional, sino personal. En papá, me dijo Jorge esa mañana, mientras tomábamos café. Quiero pedirte disculpas otra vez por lo que pasó. Ya no hace falta, mijo. Lo importante es dónde estamos ahora. No, si hace falta. Durante años te vi como el padre que no había logrado salir de su clase social, cuando en realidad eras el hombre más exitoso que conocía, y no me había dado cuenta. Jorge había aprendido a vivir con la humildad real, no la humildad fingida. Ya no rentaba carros lujosos para aparentar, ya no inventaba conexiones que no tenía, y lo más importante, ya no se avergonzaba de decir que su padre había sido comerciante. ¿Sabes qué es lo que más me duele recordar? Me dijo, ¿qué les dije a esos inversionistas? Que habías muerto, que preferí matarte antes que explicar quién eras realmente. En Jorge, yo también cometí errores. Debí haberte enseñado que el dinero era solo una herramienta, no un secreto que había que guardar. La relación con Carmen y mis nietos también había cambiado, aunque lentamente. Carmen me pidió perdón por haberme cerrado la puerta ese sábado. Don Ramón, Jorge me había dicho que usted estaba pasando por una crisis emocional y que era mejor darle espacio. Yo no sabía la verdad a los niños. Benditos ellos. Me recibieron como si nada hubiera pasado. Los niños tienen esa capacidad de perdonar que los adultos perdemos con los años. Abuelo Ramón, me dijo mi nieto mayor, papá nos contó que eres un inversionista muy importante. Lo importante no es que sea inversionista, mijo. Lo importante es que soy tu abuelo. Había empezado a traer a los niños a mi casa los sábados, como hacíamos antes, pero ahora también me llevaba a su oficina de vez en cuando. No como el padre vergonzoso que había que esconder, sino como el socio respetado que tenía voz en las decisiones importantes. Quiero que mis empleados sepan de dónde vengo. Mi tío, quiero que sepan que mi papá construyó su éxito vendiendo clavos y martillos, y que eso no me da vergüenza, me da orgullo. Una tarde, Roberto el contador me confesó algo. Don Ramón, Jorge había cambiado mucho en los últimos años. Se había vuelto muy presumido, muy desesperado por aparentar, pero desde que empezó a trabajar con usted en este proyecto, volvió a ser el Jorge de antes, el que trataba bien a todos, el que no necesitaba demostrar nada a nadie. El éxito real, descubrí, no se mide en millones de pesos, sino en poder dormir tranquilo, sabiendo que has sido honesto contigo mismo y con tu familia. El martes pasado, Jorge llegó a nuestra reunión con una propuesta diferente. En papá,
¿Te gustaría que pusiéramos una placa en la oficina? Ramón e hijo, consultores e inversionistas. No, mijo. Mejor Jorge Ramírez e hijo de Ramón, consultores, porque tú eres quien maneja el día a día. Yo solo soy el inversionista silencioso, que aprendió a no ser tan silencioso. Cuando hace falta, An Jorge se rió. ¿Sabes qué? Que mejor solo Ramírez y asociados, porque somos familia, y la familia no necesita explicaciones. Esa noche me quedé pensando en todo lo que había pasado. Jorge había necesitado perderme para valorarme. Yo había necesitado casi perder a mi hijo para enseñarle quién era realmente. A veces el amor más difícil es el que te obliga a poner límites, a decir hasta aquí, a arriesgar la relación para salvarla. Realmente a mi hijo había querido matarme socialmente por vergüenza. Yo lo había resucitado económicamente por amor. Al final, los dos habíamos aprendido que la dignidad no se negocia, ni siquiera por conservar a quien más amas. Ahora, cuando la gente me pregunta qué hago, ya no digo soy jubilado, digo soy padre de Jorge, abuelo de 2 niños hermosos, ex comerciante y inversionista. Pero lo más importante, soy un hombre que aprendió que nunca es tarde para enseñarle a tu hijo el valor del respeto, porque al final del día, el mejor negocio que puedes hacer en la vida no es ganar millones de pesos, es ganarte el respeto de tu familia, sin perder el respeto por ti mismo. Y esa es una inversión que siempre da buenos rendimientos. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Crees que Jorge aprendió realmente la lección? Dime de qué ciudad me estás escuchando y comparte esta historia con quien necesite recordar que el respeto se gana desde abajo, pero se defiende desde arriba. Dale like si hice lo correcto y suscríbete para más historias de dignidad recuperada.